Ahí supongo que está grabando. Entonces, lo que habíamos visto era, o habíamos comentado un poco, pero ya lo habrán visto en el teórico, es que está la forma binómica para representar números complejos. ¿Sí? Entonces, de esta forma los complejos se representan como una parte real, se pone la parte real de z, y después y por una parte imaginaria. ¿Tá? Que la clase pasada yo les ponía siempre a y b, y es como vamos a usar, pero la anotación es la parte real, esto es un real, y esto también es un real. ¿Sí? Lo único imaginario sería. Teníamos eso, después teníamos sumas y productos normales, ¿sí? Era como si tuviéramos como una variable, les comentaba yo, y sumaban y multiplicaban tranquilamente, sabiendo siempre que i cuadrado era menos 1, y algo que habíamos comentado era que el inverso de i, 1 sobre i, era menos i. O sea, si multiplican i por menos i, les queda 1, de cada uno. Lo que era el lunes lo voy a subir, lo que les decía al principio es que no sé por qué, o sea, se cortó y perdí los primeros 40 minutos. No, los voy a buscar mejor. Y por eso, pero cuando suba, hoy voy a intentar subir, justo después de la clase me tengo que ir rápido, pero de noche voy a subir esta clase y lo que encuentre de la clase pasada, y ahí pongo en el EO y les digo dónde está eso. Pero hay un canal de YouTube de cursos, seguramente sea ahí. A ver. La primera clase fue un comentario, un repasito, o sea, fue asumiendo que no tenían teórico. Y nada, hablamos, el ejercicio 1 creo que hicimos nomás, y después había sido como hablando. ¿Está? Entonces tenemos forma binómica que es así, ¿sí? Que se acuerdan. Si teníamos el plano complejo, lo que decíamos era tenemos un z así, un z, y bueno, eran las coordenadas. Básicamente acá tenemos la parte imaginaria de z, acá tenemos la parte real. ¿Está? Y después dos conceptos chiquitos que habíamos dicho, era lo que se llamaba el conjugado de z, ¿sí? Era la parte real de z menos i por su parte imaginaria. ¿Tá? Y bueno, y después el módulo de z era raíz de la parte real. Yo la parte real la traté siempre como a, y la parte imaginaria como b, la voy a usar también a eso, acá no me entra. Pero es la raíz de la suma. ¿Tá? Entonces, las nociones, a ver si no me queda acá, pero el módulo de z era esto de acá, era este largo, ¿sí? De este vectorcito. Y el conjugado lo voy a dibujar de este lado, pero era como, o sea, la misma parte real y la parte imaginaria. Era como les había dicho, como si hiciéramos una simetría con respecto a la recta, esta que al final era la recta real, ¿se acuerdan? Acá estaban los números reales, ¿sí? Porque no tienen parte imaginaria. A ver el chat. Ahí está, el Santiago puso el canal de YouTube ahí. Está. Bueno, ¿sí? Está. Esto de la forma binómica, creo que no me estoy olvidando de nada importante, ¿sí? No me estoy olvidando de nada importante. ¿Está? Pero bueno, el producto y la suma era normal, y no había nada. Lo hice más chiquito porque vamos a hablar un poco más de la notación polar, ¿sí? Notación polar. ¿Está? La notación polar es otra manera de escribir un número complejo, ¿sí? Yo le doy un ángulo y les digo largo, le hacen ese angulito, calculan la distancia y un solo punto, ¿sí? Entonces, la notación polar, ¿sí? En la notación polar voy a escribir así, el plano complejo. Acá tenemos un z, lo definimos con un ángulo, ¿sí? Y con un módulo, ¿tá? Que es el módulo de z, que es esta distancia de acá. Entonces escribimos z, o le voy a poner arroba ahora de eso, por e a la i tita. ¿Sí? Tita es el ángulo y arroba es el módulo. ¿Está? Esa era la notación polar, pero que no es del todo notación, porque hay una formulita para esto, ¿sí? A la i tita tiene su definición, como bien dice, lo pueden pensar como si estuviera definido de esta manera, y eso es el coseno de tita más i seno de tita. ¿Ah? Esto, si lo ven, coseno de tita, esto es un número real, esto es un número real, y esto de acá es un complejo en notación binómica. ¿Ah?
O sea que a la y es un complejo, ¿sí? Y además, si hicieran esta cuentita de acá, ¿sí? Tiene módulo 1, ¿está? Entonces, y además va a tener ángulo θ. O sea que y θ lo que representa es un complejo, ¿sí? Que forma un ángulo θ con la recta X, la recta de los reales, la parte real y la parte imaginaria. Esto de acá es un complejo, ¿sí? De módulo 1. Y después con el rho lo que hacemos es lo estiramos y lo achicamos, ¿no? O sea que cualquier complejo tiene un ángulo. Entonces, E a la I θ va a ser un complejo con ese mismo ángulo. Por ejemplo, podría estar acá, ¿sí? De módulo 1 y después con el rho lo estiramos y lo achicamos, ¿no? Pero la definición lo dice, ¿sí? Este cosito de acá, va a ser así, es un complejo en forma binómica, está acá en forma binómica, complejo de módulo 1, y ángulo θ. Y después con el rho lo que hacemos es estirarlo. Y el rho, otra cosa importante, es que el rho, si es un real, ¿sí? Un real y mayor o igual que 0. ¿Está? Y representa justamente el módulo de 0. Si hay... Acuérdense que se pueden desmutear, ¿sí? O sea, que porque yo tengo la compu un poquito lejos, siempre intento ver el chat, pero es más fácil, cualquier cosa se desmutean y me preguntan. ¿Está? Y entonces, no sé si me olvidé nada. ¿Qué observaciones hay? Hay una observación importante, ¿sí? Y es que el ángulo en principio, o sea, hay más de un ángulo, ¿está? Observación. Sirven muchos ángulos. Muchos ángulos. ¿Sí? De muchas comillas así. Pero lo que quiere decir esto es que E a la I θ, ¿sí? Es igual a E a la I θ más 2π. ¿Sí? ¿Se acuerdan que 2π, ¿sí? 2π era una vuelta entera? Entonces lo que está diciendo esto es que si vos tenés un complejo con un angulito, tal, ¿sí? Si vos a ese ángulo le sumás 1, 2, 3 vueltas, que es lo que representa acá, o sea, le sumo 5 veces 2π, o sea, le doy 5 vueltas, sigue siendo el mismo complejo, ¿tá? Entonces, es esto, ¿sí? Que es algo que van a tener que tener mucho en cuenta, ¿tá? Van a ver ahora. Pero que dos complejos sean iguales no solo... O sea, que dos complejos sean iguales significa que el rho es el mismo y que los ángulos, más o menos, la diferencia entre los ángulos es un múltiplo de 2π. Lo vamos a usar ahora, ¿tá? Pero ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, el complejo que tiene, no sé, ángulo 0 y módulo 1, o sea, el 1, 0, ¿sí? Que debe ser un vectorcito acá, está módulo 1, y sin ángulo, es el mismo que poner 1 acá y acá poner 2π, porque di una vuelta y seguía acá. ¿Ah? Ahora lo vamos a trabajar de igual manera. Pero es importante eso, ¿sí? Tienen infinitos ángulos. ¿Ah? Si le suman 2π, si dan vueltas, le sigue sirviendo. El ángulo no. Ahora vamos a tener en cuenta. O sea, hay una manera, no está relacionado en la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? En principio con esto. ¿Tá? Son dos maneras de verlo, porque lo podemos ver a un complejo con dos coordenadas, o lo podemos ver con un ángulo y un módulo. ¿Tá? Y acá cómo quedaría, o sea, si quisiéramos escribir estos dos conceptos acá, ¿sí? Con esta notación, ¿qué pasaría? ¿Tá? Esa es la pregunta. ¿Se acuerdan que el conjugado, lo que yo le decía, es reflejarlo? ¿Sí? En verdad lo que hacen es ponerle un negativo en la parte imaginaria, pero lo que están haciendo es agarrar esto y ponerlo para abajo. ¿Tá? Entonces, ¿sí? Esto es todo repaso. ¿Tá? El conjugado, un complejo, cuando estamos en notación polar, tiene el mismo módulo, ¿sí? El mismo largo, y el ángulo es el opuesto. Menos y θ. O sea, si yo antes tenía ángulo, no sé, pi sobre 2, que sería 90, ¿sí? Ahora tengo menos pi sobre 2. Giré para el otro lado. ¿Está? O pi sobre 4, que sería 45 en grados, ¿sí?
pareciera ser 45 esto, el conjugado va a tener menos pi sobre 4. ¿Tá? O sea, va a haber, el ángulo va a ser para el otro lado. ¿Tá? Acá hay un menos. Esperen que lo escribo lindo. Menos i tita. ¿Tá? Y el módulo de z correspondería a ρ. ¿Sí? O sea, ρ es justamente el módulo de z. Es raro. ¿Tá? Esto es nada. O sea, otra manera de ver los complejos lo podemos ver con sus dos coordenadas, ¿sí? Parte real y parte imaginaria. Estos eran como piquecitos que habíamos usado, ¿sí? Piques, o cosas de utilidad, se puede decir. ¿Tá? Y después estaban estos dos conceptos importantes, que era el módulo del complejo, ¿sí? Que era usando Pitágoras, que la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, raíz, es este larguito de acá. ¿Tá? Y el conjugado, que era simplemente, tenía la misma parte real y la imaginaria la tenía al revés. Aquí. Acá lo pueden ver bien cómo quedaría el conjugado. ¿Tá? Cuando estamos en notación polar, ¿sí? Lo que tenemos es un ángulo y el largo, ¿sí? Que es el módulo. ¿Tá? Entonces lo escribimos, acá está el módulo, que es real, mayor o igual que 0, ¿sí? Y después e a la tita, donde tita, ¿sí? Es el angulito, que sabemos que nos sirve más de uno, o sea, si le sumamos 2pi, si damos vueltas, el ángulo nos da. Y acá hay como una definición que lo vamos a usar poco, pero ahora la vamos a mostrar, que es exactamente cómo se define e a la tita. ¿Tá? Pero piénsenlo, cuando ustedes ven algo esta idea, ahora vamos a hacer ejercicios, lo único que le está diciendo es acá arriba el ángulo y acá el módulo, ¿sí? El largo del complejo. ¿Tá? Y si estamos en esta notación, ¿tá? Para tener el módulo es simplemente esto, ¿tá? Como lo definimos, y el conjugado es tener el mismo módulo, pero el ángulo contrario, o sea, para abajo. ¿Tá? No sé si... A ver, el ángulo es así. El ángulo sería... Ahora vamos a ver, hay que tener cuidado, van a ver que hay que tener cuidado con la cotangente. Ahora vamos a ver cómo se pasa de una notación a la otra, ¿sí? O sea, cómo si tienen la parte real y la parte imaginaria, cómo obtienen esto, y cómo si tienen esto, obtienen lo de acá. ¿Tá? Cómo se pasa de una notación a la otra. Esto lo vamos a ver ahora, lo vamos a usar. Aparte es fácil pasar de la polar a la binómica, al revés no es tan sencillo y hay que tener cuidado, sobre todo para calcular el ángulo. ¿Tá? A ver si no me combinaba, no. Tá. Entonces, ¿para qué nos complicamos con la notación polar? ¿Por qué simplemente no trabajamos, que veníamos trabajando bárbaro? ¿Tá? Porque la notación polar nos hace fácil multiplicar números complejos, ¿sí? Y además nos da una idea intuitiva de qué es el producto de los números complejos. Entonces lo dejo ahí, y ahora borro, escribo un poquito de eso y empezamos con el sprite. ¿Ah? Y vamos a hablar un poquito de por qué sirve esto y qué es el producto de los complejos. Bueno, entonces voy guardando acá una dinámica. ¿Ah? Entonces, con esto, ¿sí? Y ahora en un ratito que les voy a explicar cómo pasar de una notación a la otra, van a estar sobrados, no se necesita más, o mucho más. Bueno, entonces voy borrando acá también. Y mientras tanto voy escribiendo por si alguien está copiando y le gusta copiar en el momento y eso. Entonces, vamos a poner así, producto de complejos. No, van a ver que no. Es un segundito. Si tenemos un complejo en notación polar, ¿no? Notación polar. Si tenemos un complejo que lo vemos como un ρ1, ¿sí? Este es el módulo, y este ángulo así, y otro, le ponemos z2, que tiene otro largo, otro módulo y otro ángulo. ¿Tá? El producto, z1 por z2, ¿qué va a hacer? Va a ser como si estuvieran multiplicando, los multiplican así nomás, ¿sí? ¿Y qué va a pasar?
bueno, van a tener, estos dos se multiplican, y después esto es como si fuera la exponencial real. ¿Sí? Cuando multiplican exponenciales, se suma arriba. ¿Sí? Esto les queda E, ahí, θ1 más θ2. ¿Y por qué es esto importante? Porque es mucho más fácil trabajar con producto, y lo van a ver en los ejercicios. ¿Sí? Para trabajar con producto usan la notación polar cuando tienen que multiplicar complejos, y cuando tienen que sumarlos usan notación forma binómica. Perdón. Cierre la propiedad de las potencias. ¿Por qué dice notación polar? Nada, porque estoy hablando de cómo multiplico en notación polar. O sea, si tengo dos complejos escritos en notación polar, ¿cómo sería el producto de los dos? Simplemente estoy haciendo eso. Y lo otro, sirve la propiedad de la... Sí, Pablo sí. En inglés, no. Eh, Pablo, sí. No sé si me escuchaste, está. A ver si hay preguntas. No. Voy a agrandar un poquito el chat, así puedo ver más para arriba. Está. Bueno, entonces, este es el producto de notación polar, y ahora vamos a usarlo. ¿Está? ¿Y cuál es el pique? ¿Cuál es lo importante acá? Que si ustedes lo observan bien, lo que le está diciendo es si tienen dos, ¿tá? Yo soy medio pera dibujando, pero le está diciendo, si tienen dos complejos, vamos a imaginar que hay líneas rectas ahí, el producto de los dos, ¿sí? Va a tener la suma de los ángulos, o sea, se suman los ángulos, ¿sí? El resultante, por ejemplo, este era un ángulo, ¿tá? Y en parte del otro, ¿tá? ¿No? ¿Tá? El producto de los dos nos va a dar un vector que va a tener, se van a sumar los ángulos, o sea que va a quedar, imagínense, tipo por acá, y después va a seguir, porque los módulos se multiplican también. Se multiplican también, no se multiplican, los otros se suman. ¿Tá? Pero es lo que, esto sigue para arriba, pero imagínenselo, ¿sí? Y lo importante es saberlo, tampoco la forma del sol tan importante, pero lo importante es saber lo que están haciendo. Cuando multiplican dos complejos, el resultante tiene la suma de los ángulos de los dos, ¿sí? Se suman los ángulos, y el módulo es la multiplicación de los dos módulos. O sea que si tienen uno de largo 1 y otro de largo 2, el producto de los dos les va a dar un complejo, ¿sí? Con módulo 2. ¿Tá? Y bueno, y los ángulos se suman. Ahora vamos a ver por qué esto es importante haciendo el práctico. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta acá? Si no, empezamos con el práctico mismo. Primero para agarrar un poquito de noción con el ejercicio 3, y después un poco más de pasar de una notación a otra. Lo verde, perdón, sí, no lo puse, pero esto es Z1 por Z2. Esto seguiría, no me da el espacio, ¿no? Pero estos módulos se multiplicarían, se me iría para arriba lejos. ¿Está? Bueno, entonces vamos con el práctico mismo ya. ¿Qué ejercicios iba a hacer? El 3, arrancamos con el 3 en todas sus partes, A, B, C, D, y después vamos a hacer otros más, un poquito más de cuenta. Pero para repasar un poquito este concepto de la notación polar, ¿sí? Una reina en inglés. Bueno, entonces ejercicio 3A, práctico 1. Práctico 1. Ejercicio 3A. 3A. Dice, expresar en notación binómica, ¿sí? Los siguientes. O sea, el A, por ejemplo, va a ser E al pi sobre 2. ¿Sí? No sé cómo están con radianes, si han trabajado, no sé con esto de la reestructuración de los cálculos, cómo se manejan con radianes. Le pueden poner en el chat si a alguno le complica esto de cuánto es pi sobre 2, el ángulo y eso. Pero... en física, claro, en física trabajar bien. Si alguien está un poco perdido, me dice con eso. Lo importante es saber que los 360, o sea, toda la vuelta es 2pi. Ahí con eso, y la regla de 3,
Está, Santiago. Ahora entonces explico eso un poquito. Entonces, vamos a este número. ¿Está? ¿Cómo sería? Este negro, ¿dónde queda? ¿Cómo sería? Módulo de esto 1, o sea que tiene largo 1. Y ángulo pi sobre 2. Y bueno, vamos a explicar que le complique. Pero la vuelta entera es 2pi. O sea, el 2pi correspondería al 360. Entonces, pi vendría a ser 180, pi sobre 2, 90. O sea que este complejito de acá, y pi sobre 2, tiene largo 1 y el ángulo 90 grados. ¿Sí? Vendría a ser con un rojo. Esto de acá vendría a ser pi sobre 2. Entonces acá estaría L y pi sobre 2. ¿Y cuál es este? Este es el I. ¿Sí? O sea, el que tiene. Esto sería el I. Igual ahí le pongo. Porque el I es justamente esto. O sea, es el que tiene uno como parte imaginaria, porque esto tiene largo 1, y no tiene parte real. Esa sería como la manera visual de decir cuál es la forma binómica. ¿Cuál es la forma, como, no sé, procedimiento así estándar? Por se pierde. Es cómo definimos esto, ¿sí? ¿Se acuerdan que E a la I pi sobre 2 yo le di una definición? Y era, imagínense que acá hay un 1, es más fácil. Era, esto que era 1 por coseno de pi sobre 2 más I seno de pi sobre 2. O sea, para pasar de polar a binómica simplemente hay que encajar la definición de E. Si no les parece intuitivo con el dibujito. Encaja la definición de E, a la I pi sobre 2 era el coseno del ángulo más I por seno del ángulo. Y ahí hacen la cuenta. En particular, el coseno les va a dar 0, o sea, se usa en la calculadora. O bueno, que conoce más de ángulos, se maneja mejor en física, con el círculo trigonométrico salen estas cosas. Y el seno del pi sobre 2 les da 1. Entonces, esto es igual ahí. ¿Sí? O sea, les recomiendo un montón, ¿sí? Si quieren, bueno, es justo al final de la clase, no sé si me va a sobrar clase y me tengo que ir rápido, pero si no, otro día me quedo un rato y a los que no le dieron el liceo o no les fue también en física o lo que sea, les comento un poco lo que es el círculo trigonométrico para, sin tener que usar la calculadora, sacar algunos valores que son comunes. Pero bueno, se aplica la definición, sin de E, como yo se las di, ponen acá y después se evalúan, coseno de pi sobre 2 es 0, seno de pi sobre 2 es 1, les queda 1 más, 0 más I por 1, les queda ahí. ¿Sí? Pero con el dibujito bastaba, ¿sí? Tenía largo 1 y ángulo 90, así que está acá con largo 1 y sí, 1 de parte imaginaria. A uno difícil. No sé si Pablo, si me estás corrigiendo o le estabas comentando a otro compañero. No sé. Lo de 2 pi son 360, creo que le dije 2 pi 360, pi 180, pi sobre 2. Está genial. No dije mal. Pero yo a veces me mando una cadita, me corrige. Bueno, entonces ese es el A, no sé si tienen preguntas, pero el B va a ser sumamente parecido, así que se les van las dudas tal vez acá. El E es 3 pi por I. ¿Sí? El B, ¿sí? Va a ser 3 y pi o pi por I es lo mismo. Entonces, si volvemos acá, a ver, esta parte rojita, ¿sí? Si volvemos acá, ahora tenemos un complejo que tiene largo 3, ¿sí? El módulo es 3, o sea que está en un círculo de radio 3, y el ángulo es pi, que les había dicho que era como 180, o sea que, ¿dónde está el complejo? Acá. Está acá y acá hay 3. ¿Y cuál es este número? Este es el menos 3. Acá está el menos 3. ¿Sí? Esto es módulo 3 y ángulo. Acuérdense que el ángulo siempre es con respecto a acá. Esto es pi. Entonces,
si tienen pi, significa que está apuntando para allá, como quien dice, largo 3, van a estar en el menos 3. ¿Sí? Acuérdense que los reales positivos para allá, negativos para acá, estará la parte real. Entonces, lo comento acá. Final, y esto es el plano complejo. Entonces, el complejo que está sobre la recta de los reales, ¿sí? Como 3 para acá, es el menos 3. ¿Sí? Si usan la definición, como les dije hace un ratito, esto les queda 3 por coseno de pi más i seno de pi. A la definición de E evaluando el pi. ¿Tá? Y acá el coseno les da menos 1 y el seno les da 0. ¿Tá? Entonces esto en total les queda menos 3. ¿Está? Siempre sentido antihorario el pi. Sí, o sea, el ángulo está siempre medido así, antihorario. A veces, por ejemplo, el pi tiene una particularidad que es el mismo ángulo que el menos pi. O sea, el menos pi es, cuando se le pone un menos al ángulo, significa que se mide en el otro sentido. ¿Tá? Menos pi en el otro sentido vuelve a estar acá. ¿Tá? Pero sí, el ángulo positivo se mide así, sentido antihorario. Entonces sí. Santiago. Bueno, a ver. Bueno, lo ardo en el chat, no me meto. Está. Voy con la parte C. Sí, que es un poquito, tal vez un poquito más. No sé, para acá. Pero antes les quería hacer una observación. ¿Sí? Antes que me olvide. Sí, una. No, vamos a seguir y después se dejamos. Ahora tienen la parte C, es otro complejo. ¿Sí? ¿Sí? Que es 1 menos p a la i pi sobre 2 por i sobre 1 más por i. Creo que es así. Menos, sí, más pi sobre 2. Prometo cuando tenga cosas en el personal que el práctico para no tener que verlo desde la compu. Entonces, bueno, esto se complicó un poquito más, ya no es tan directo como recién. ¿Tá? Pero, si se acuerdan, acabamos de ver en la parte A, que esto de acá, ¿sí? Era exactamente I, y esto también, son lo mismo. Esto es igual a I. Sí, era justamente esto es un complejo, módulo 1, y ángulo pi sobre 2, ¿sí? Que sería 90, acá, con el larguito 1, ¿tá? Es I, ¿sí? Entonces, ahí se nos hace tal vez un poquito más fácil. ¿Tá? Entonces, la parte C es igual a 1 menos I sobre 1 más I. ¿Tá? Hay dos maneras de hacer esto, en verdad. Ahora, en un rato les voy a comentar la otra manera, que para mí es incluso más fácil, la otra manera, ¿sí? Que es, no sé si vieron el video panorámico del curso, pero Carlos lo comenta también, es multiplicando por el conjugado, pero ahora les voy a comentar ese pique y por qué les va a ser de mucha utilidad. Pero vamos a intentar hacerlo para manejar un poquito esto de la notación polar. ¿Cómo sería la notación polar? ¿Sí? Por un lado tendrían el 1 menos i, y por el otro el inverso de 1 más i. Y esto nos va a dar para hablar un ratito, y además sirve como introducción al pique ese que les va a hacer la vida más fácil. ¿Ah? Entonces, ¿qué les voy a decir? Lo que yo quiero, en verdad, es para mostrarles, es esto en notación polar y esto en notación polar. ¿Tá? Sí, eso es lo que estoy buscando ahora para que tengan idea. ¿Tá? El 1 menos i lo tenemos en notación binómica y es 1 en la parte real y menos 1 acá en parte imaginaria. O sea que está acá. ¿Tá? Este vendría a ser este acá, le voy a poner Z1. Y este es el Z1. ¿Tá? Y este Z2, todavía no lo voy a mostrar, pero este de acá sí, Z2, así, sería, se me queda torcido, disculpen,
Ya hacer con un 1 también, o sea, uno en parte imaginaria y uno en parte real, sería Z2. ¿Está? Sería este de acá. ¿Está? Entonces, ¿sí? ¿Cómo se escribiría en notación polar? Y esa es la pregunta, ¿sí? Primero, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se escribe? Se escribe módulo por E a la I y el ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el módulo de Z1? ¿Sí? Y es el mismo que el módulo que Z2. ¿El módulo de Z1 cuál es? ¿Sí? Es por Pitágoras o por la definición misma, ¿sí? Tiene 1 acá, ¿sí? 1 acá, entonces este largo es esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz, ¿sí? Da una vez, bien, pero les queda 1 al cuadrado, así queda menos 1 al cuadrado, ¿tá? Y eso le queda raíz de 2, ¿tá? Y eso va a ser lo mismo que el módulo del otro. Va a ser larguito, eso es por Pitágoras mismo, ¿tá? Los dos tienen largo raíz de 2, ¿sí? Este de acá y este de acá abajo, no el inverso. ¿Tá? ¿Y qué ángulo tienen? ¿Sí? ¿Sí? El ángulo, le voy a poner ángulo 1. Siempre con el ángulo 1 es perdón, ángulo 2 y ángulo 1. Estos dos y estos son 1. ¿Qué ángulo tienen? ¿Tá? No voy a entrar con todavía lo de la tangente, se los voy a comentar ahora. Pero, o sea, a simple vista, esto es un cuadrado, tienen, bueno, si fuera lindo sería 1, 1, y es la mitad, o sea, si es 90, esto es 45, es pi sobre 4. Si 90 era pi sobre 2, 45 es pi sobre 4. Entonces, este ángulo, ¿sí? El del segundo, que le puse segundo, pero ese que está para arriba, es pi sobre 4, que es 45, y el otro, ¿sí? Es menos pi sobre 4, porque es para abajo. ¿Vale? Este angulito para acá, que también es un cuadrado, 1, 1, ¿sí? Una diagonal de cuadrado, los 90 los parten 2. ¿Tá? No sé si hay preguntas. Bien, Gonzalo, cuando... Está. Entonces, esto es para ejercitar un poco cómo pasar de binómica, porque esto es binómica, si tiene parte real y parte imaginaria, a polar. ¿Sí? Necesitamos módulo y ángulo. ¿Tá? El módulo es, tenemos la formulita, pero en verdad era Pitágoras, era esto al cuadrado más esto al cuadrado raíz, ¿sí? Es la hipotenusa. Y el ángulo, hay una fórmula con la tangente, pero hicimos la fácil, ¿sí? La fácil. Esto es 45, porque está dividiendo un cuadrado, 90 es pi sobre 2, 45 es pi sobre 4. ¿Tá? Y este, como es para abajo, menos pi sobre 4. ¿Sí? Entonces, tenemos Z1, ¿sí? Y tenemos Z2. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula el inverso de Z2? Ahí esto es a lo que le quiero hacer énfasis. ¿Cómo es el inverso de Z2? ¿Sí? Por eso hice, voy a poner, voy a borrar esto, lo voy a escribir de nuevo, pero ya en una anotación linda. ¿Sí? Tenemos Z1, que dijimos que tenía raíz de 2 de módulo y de ángulo es Z1 menos pi sobre 4. ¿Tá? Y Z2, dijimos que también tenía raíz de 2, ese era el módulo, ¿sí? Y el angulito era, sin el menos, era pi sobre 4. Al de acá arriba. ¿Tá? Y mi pregunta es, ¿cómo es el inverso de Z2? ¿Sí? ¿Cómo es 1 sobre Z2? ¿Tá? Esto es, quiero que lo tengan en mente. ¿Tá? El inverso de un complejo, ¿sí? ¿Qué es el inverso? Es un complejito acá que yo los multiplico y me da 1. ¿Sí? O sea, yo tengo que poner un complejo acá que el producto me dé 1. ¿Tá? Entonces, ¿cómo va a ser? Y esto es de teórico, ¿sí? Pero siempre va a ser el módulo, va a ser el inverso, porque acuérdense, ¿sí? Cuando yo multiplico dos complejos, ¿sí? Los módulos se multiplican y los ángulos se suman. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que el producto me dé 1. Yo quiero Z2 por Z2, por el inverso, perdón, igual a 1. ¿Sí? El inverso, visto como complejo, ¿qué es? Es 1 de módulo y un 0 de ángulo. ¿Sí? Un 0. ¿Está? ¿Y qué habíamos dicho? Habíamos dicho que el producto es multiplicar los largos
y sumar los ángulos. ¿Tá? Entonces, ¿sí? Si yo quiero que los módulos me den 1, cuando se multipliquen, el módulo del inverso me tiene que dar 1 sobre raíz de 2. ¿Tá? Y el ángulo tiene que ser el opuesto. ¿Tá? 1 sobre 4. Y esto lo habrán visto en el teórico, pero es importante, ¿sí? El inverso de una notación polar es fácil de tener, ¿tá? Porque justamente el producto en polares es sencillo. Es los módulos los multiplico y los ángulos los sumo. ¿Tá? Entonces, si yo quiero encontrar otro complejo que cuando el multiplicado me den 1, ¿sí? Simplemente tengo que el módulo agarro el inverso, ¿sí? Cuando multiplico raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 me queda 1, y el ángulo agarro el opuesto, porque después se suman los ángulos y me da 0, que es el 1. Que es lo que estoy buscando. ¿Tá? Eso era el comentario que les quería hacer en este ejercicio. ¿Tá? Que es cómo se calcula el inverso, ¿sí? En notación polar. No sé si hay dudas, pero es general, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un complejo, ¿sí? Con módulo ρ y ángulo θ, ¿sí? El inverso es, agarro el inverso del largo, ¿sí? Y agarro el opuesto del ángulo, ¿tá? Para que los angulitos se anulen cuando se sumen den 0, y los módulos cuando se multipliquen me den 1, ¿sí? Que es lo que estoy buscando. Entonces, en verdad este ejercicio lo usé solo para esta excusa, ¿tá? Para mostrarles, ¿sí? Cómo hacer mi inverso en notación polar. Esto de acá, lo voy a poner en verde mejor. ¿Tá? Esto en polar es esto de acá. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Eso es importante porque ahora es donde quiero entrar. ¿Puedes repetirlo medio para arriba? Sí. ¿Qué habíamos dicho de los complejos? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando agarrábamos dos complejos cualquiera? ¿Ah? Si quieren, borro esto y lo hacemos para otro. Pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que los complejos cuando se multiplicaban, ¿sí? Los teníamos en notación polar. Teníamos sus ángulos y su módulo, ¿sí? Su larguito. Cuando los multiplicábamos, los módulos se multiplicaban y los ángulos se sumaban. Eso es lo que habíamos visto. ¿Sí? Entonces, lo voy a hablar en general para que lo tenga porque es algo sumamente importante, ¿sí? Y que van a usar. ¿Tá? No me interesa tanto este ejercicio, pero sí importa el concepto. ¿Tá? Si ustedes tienen así un complejo, ¿sí? Rho e a la y, ¿sí? O sea que lo tienen acá, esto es Rho, y acá un angulito. ¿Tá? Ustedes quieren un número, ¿sí? El inverso, ¿sí? No sobre z, le voy a poner z nomás. ¿Tá? Ustedes lo que quieren es encontrar un número, que es el inverso, que multiplicado me caiga acá, caiga en el 1. ¿Sí? En esta acá. Acá es el 1 real. ¿Sí? Eso es el inverso. ¿Sí? Es un complejo que cuando lo multiplico me da 1. ¿Tá? Entonces vamos a suponer que este tiene, no sé, tiene esta forma. Tiene otro ρ cualquiera y otro ángulo. ¿Tá? Y a este lo pongo. ¿Tá? No sabemos todavía cuál es. ¿Sí? Lo que sabemos que multiplicado, porque es el inverso, me da el 1. ¿Sí? O sea, z por 1 sobre z me da 1. ¿Sí? Eso es lo que sabemos. ¿Tá? Entonces, ¿cómo es la forma del inverso? ¿Tá? Lo voy a escribir de nuevo. Si yo multiplico z por 1 sobre z, me queda ρ1, ρ2 y la suma de los ángulos. θ1 más θ2. Es igual a 1. ¿Tá? Entonces, si yo quiero que esto sea igual a 1, el número complejo 1, esto me tiene que dar 0. Esto me tiene que dar 0. ¿Sí? Y esto de acá me tiene que dar 1. ¿Sí? O sea, tengo un complejo, quiero otro, que multiplicados me den 1 real. Entonces, como habíamos dicho que la multiplicación de los complejos era multiplicar los módulos y sumar los ángulos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que esto tiene angulito 0, o sea que la suma de los ángulos me da 0, y que multiplicar los largos me da 1. ¿Tá? Entonces el inverso, ¿sí? Y nos olvidamos del ejercicio C, ¿sí? Pero es general.
Y es lo que quiero que se quede para introducirles el pique, ¿sí? El inverso, 1 sobre z, va a tener, como esto tiene que dar 1, va a ser, el P2 tiene que ser el inverso, el ρ2, ¿sí? Tiene que ser el inverso de este largo, y sus ángulos tienen que ser opuestos. ¿Sí? Su θ2, ¿sí? Tiene que ser, lo agarro pero negativo. ¿Está? Es simplemente eso, tengo z escrito así, acá uno, ¿sí? Quiero otro complejo, que todavía no sé ni el módulo ni el ángulo, pero quiero que multiplicados me den 1, para eso los módulos multiplicados me tienen que dar 1, ¿vale? Para eso la suma de los ángulos me tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo lo tomo a este? Lo tomo, ¿sí? Agarro este, ρ2 lo tomo como el inverso, ¿sí? Este largo es el inverso de este, y el ángulo lo tomo negativo, ¿tá? Para que sumamos me dé 0. Esto es una fórmula. ¿Tá? Si tienen un complejo de esta manera, el inverso es de esta manera. ¿Tá? Porque, no entiendo por qué queda E a la 0. Porque el 1, ¿sí? ¿Cómo se escribe? Es el número complejo que tiene módulo 1 y ángulo 0. ¿Sí? Hasta acá. ¿Sí? El 1 tiene, lo que yo quiero es que esto me dé 1, ¿sí? Es lo que estoy buscando. Entonces, para que esto se iguale a 1, esto de acá arriba tiene que ser 0, porque el 1 tiene ángulo 0, y esto de acá es el largo, ¿sí? Del complejo 1, que es 1, ¿sí? El módulo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Está? Y acá lo que yo les quiero comentar, ¿sí? Y con este pizarrón sería como una segunda parte del teórico para después ir con el práctico. ¿Está? Teníamos la primera parte del teórico al principio y acá una intersección del teórico, ¿sí? Es que esto, ¿sí? Es, ¿sí? Si se dan cuenta, mira, ¿está? Esto de acá es un poquito parecido a cómo habíamos definido, ¿sí? el conjugado. Habíamos dicho el conjugado de z también, mira, ρ1, ¿sí? A la menos i. ¿Sí? Voy de nuevo para que vean, porque es importante esto. ¿Sí? Ustedes tienen un z acá, un ángulo. Acá está z, ¿sí? Su conjugado era simplemente agarrar y reflejarlo, era, o sea, agarrar el ángulo opuesto, por eso ponemos un menos acá, pero el mismo largo, ¿sí? Acá estaba el conjugado, ¿sí? Y el inverso, ¿sí? Según la cuentita que habíamos hecho, era también el ángulo opuesto, o sea que va a estar acá, pero con otro largo, ¿tá? El inverso de esto acá. ¿Tá? Este es el pantallazo que yo quiero que se quede. ¿Tá? Este es el pantallazo. Ustedes tienen, ¿sí? Teníamos un complejo, ¿sí? Su conjugado era reflejarlo, entonces era agarrar el ángulo acá, el menos θ, como bien dice, el ángulo opuesto, ¿sí? Eso era el conjugado, y el inverso, según las cuentas que hicimos, y ahora se puede explicar bien, es, o sea, también el ángulo, tiene el ángulo opuesto y otro largo. ¿Tá? Uno sobre largo. No, esto es. Este larguito de acá es 1 sobre ρ, y este de acá es ρ. ¿Tá? Pero esta es la idea que quiero que se queden, ¿sí? El conjugado, que habíamos dicho que era simplemente pasar la parte imaginaria negativa, ¿sí? Si bien no es el inverso, es ahí, es el inverso pero escalado, está multiplicado por un real. ¿Sí? Es moverlo un poquito. ¿Y por qué? Para que se queden con la idea. ¿Por qué esto es el inverso? ¿Sí? Acuérdense, cuando multiplicamos complejos, los ángulos se suman. Entonces, si yo quiero un numerito que multiplicado me dé 1, ¿sí? Y esto tiene un ángulo θ, tengo que agarrar un ángulo menos θ para el otro lado para que multiplicados, ¿sí? Los ángulos se sumen y el número, la multiplicación de los dos, acá me dé un real. Sería ponerse la parte real y coincidir con. ¿Tá? Entonces, esto es lo importante. ¿Tá? Si hay dudas, me las hacen. Pero acuérdense, cuando multiplicamos complejos,
los ángulos se suman y los módulos o los largos se multiplican. Entonces, si yo agarro este complejo acá, Z, y quiero que multiplicado por algo me dé 1, ¿sí? Tengo que agarrar algo con el ángulo opuesto para que multiplicados me den real. ¿Sí? Se vaya. Los ángulos se suman y me queden 0. ¿Por qué son complejos inversos? A ver. Eso lo contesté. Son opuestos, sí. Podemos ver el 11. El 11 sí lo vamos a ver el lunes. ¿Sí? Acuérdense que esta es la primera clase de práctico, ¿sí? El lunes es la segunda, el miércoles arrancamos con la ecuación diferencial. ¿Tá? Entonces, hago esta pausa de teórico, ¿sí? Que quiero que se la quede. ¿Tá? Quiero que lo importante es el concepto, ¿sí? El concepto de cuando multiplican complejos, los ángulos se suman y los largos se multiplican. ¿Tá? Entonces, el inverso va a tener el ángulo opuesto. ¿Sí? Y ahí coincide, va a tener el mismo ángulo que el conjugado. ¿Tá? Y esto va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque es lo que yo les digo, si bien el conjugado, que es algo que siempre va a estar ahí metido, si bien el conjugado no es el inverso, es más o menos ahí, es a una constante, a 5, a 3, ¿sí? Hay un real de diferencia. Entonces a veces en vez de multiplicar por el inverso, ¿sí? Cuando estás dividiendo, multiplicás por el conjugado. ¿Tá? El conjugado y el inverso no son lo mismo, pero están ahí, ¿sí? Son reales, es una escala de diferencia. ¿Tá? Esto es lo que quiero que se quede. ¿Sí? No se va a cortar, no porque estamos en el coso de la fin y no se cortan las clases ahora más. ¿Está? Bueno, entonces, esta es la pausita de teórico, ¿sí? Si quieren después la ven bien, pero es importante que la tengan en cuenta. ¿Está? Eso, ¿sí? Nada más. Si acá si quieren, como estábamos trabajando con Z, le puse R1 y θ1, si quieren le ponemos uno ahí. ¿Tá? Pero bueno, el concepto es ese, cuando multiplican, los ángulos se suman, ¿sí? Y los módulos se multiplican, y lo otro importante es que el inverso es un múltiplo real, o sea, se lleva un real con el conjugado. No son lo mismo, pero vean el palo. ¿Tá? Entonces, esto lo vamos a usar fuertemente. ¿Tá? Estemos trabajando o no estemos trabajando con notación polar. Acuérdense que las notaciones es una manera de trabajar y de ver las cosas, pero lo que se cumple acá se cumple en notación binómica, ¿sí? En forma binómica. O sea que estemos trabajando en forma binómica o en notación polar, ¿sí? Sabemos que el inverso y el conjugado son ahí, ¿sí? Se llevan un poquito, ¿sí? Son primos, básicamente. No están a nada. Entonces, eso lo vamos a usar fuertemente. ¿Ah? Si hay dudas, contesto y seguimos con los ejercicios. ¿Sí? Vamos a hacer el 3D, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer todo el 5, todo el 6, todo el 6 vamos a hacer ahora, y gran parte del 5. ¿Está? Esto es lo que quiero que se quede. ¿Está? Esto acá. Entonces vamos a seguir con los ejercicios, ahora sí. Vamos a hacer el 3D y vamos a pasar al 5. Enseguida. El 6 habíamos hecho ABC la clase pasada, que eso está en la grabación, y vamos a hacer los otros dos hoy, que en verdad uno es facilísimo, y el otro, nada, lo hacemos ahí, para que ya quede. Y vamos a terminar el 3, que falta. El C, en verdad, o sea, no debería hacerlo, era para introducir esto. Y el D es uno más del tipo C. Vamos con el C. Así lo tienen. Pensaba hacer el C. ¿Sí? Tenían uno menos I y uno más I. ¿Ah? Lo que yo quería usar acá, y es que les dije que en ese momento no usé el pique, pero ahora que está explicado sí, es el inverso, ¿sí? Esto es 1 menos I por 1 sobre 1 más I. ¿Ah? ¿Ah? Lo que hace, ¿sí? Y el pique es multiplicar por el conjugado de esto arriba y abajo. ¿Tá?
Ese es el pique. Cuando tienen una división, multiplican por el conjugado de 1 más i arriba y abajo. O sea, multiplican por 1 menos i arriba y por 1 más i por 1 menos i abajo. ¿Tá? Multiplicamos arriba y abajo por 1 menos i, que está. No es porque este está acá, es porque es el conjugado de 1 más i. ¿Tá? Y eso nace de lo que les comentaba recién, de que el inverso no es el conjugado, pero es un múltiplo. ¿Tá? Entonces, hacemos esto, ¿sí? ¿Y qué nos queda? Van a ver que nos queda facilísimo. Arriba nos queda, hacemos la multiplicación, hacen 1 menos i, ¿sí? Después otro menos i, y después les queda esto por esto, ¿sí? Que les queda menos 1. ¿Tá? Dividido este producto de acá, que nos queda abajo. ¿Cómo nos queda? Nos queda 1 más i, después un menos i, y después este por este que nos sale un más 1. Entonces abajo les queda un 2, se nos van así, y arriba les queda menos 2i. Es igual a menos i. Mucho más sencillo que lo de hacer de trabajar este con polar y este con polar. ¿Pero por qué? Lo repito, es por la base atrás, ¿sí? Porque la idea de que el inverso de 1 sobre 1 más i va a ser el conjugado por algo. Entonces, si yo pongo el conjugado acá, sé que esto me va a quedar esa constante de diferencia. ¿Tá? Entonces, eso, cuando tienen un inverso, la mejor manera es multiplicar arriba y abajo por el conjugado. Y les queda precioso. ¿Está? ¿Hay dudas de eso? Yo dije. No, acuérdense que hoy no terminamos de multiplicar lo que nos quedaba. Es el módulo de cuadrado, claro. Porque estamos haciendo, sí, lo que no lo quería comentar, pero sí, si ustedes lo ven a esto, y eso es un pique, ahora lo comento, ¿tá? Pero siempre, lo que yo quiero que sepan es que hay fórmulas y las tienen que saber, siempre el conjugado está metido, ¿sí? O sea, si ustedes tienen z por z conjugado, tienen una fórmula. Si tienen z más z conjugado, tienen otra. Si tienen z menos z conjugado, tienen otra fórmula. ¿Tá? Que no es necesario que la sepan, ¿tá? Pero, bueno, les va a servir. ¿Tá? Esto es 2 veces la parte integral. Y esto es el módulo de z al cuadrado. ¿Tá? Esta formulita, ¿tá? Las tienen que saber porque están geniales. ¿Sí? Si suman un conjugado, tienen una resta, tienen una fórmula. Si restan un conjugado, tienen una fórmula. Si multiplican por un conjugado, tienen fórmula. ¿Tá? Y no las tienen que saber, ¿sí? Las tienen simplemente que pensar. ¿Tá? Es simplemente si z es a más ib, el conjugado es a menos ib, ¿sí? Entonces la suma, ¿sí? Me queda 2 veces a, porque así se me da, que es 2 veces la parte real de z. ¿Sí? Y bueno, si las restan, ¿sí? Se me van las a, y ¿qué me queda? Me queda 2 veces i por b. Aquí es 2 veces, perdón, acá falta una i. 2 veces la parte imaginaria del complejo por i. ¿Tá? Y después si multiplican, ¿tá? Para multiplicarlo pueden ver como algo polar, ¿sí? Y era que, ¿cómo teníamos? Teníamos que, si z tenía este largo, así el rho y un ángulo, su complejo tenía el mismo largo y el ángulo opuesto. Entonces, cuando los multiplico, ¿sí? Me queda un rho cuadrado, y esto se me suman los ángulos y me da 0. O sea que me queda rho cuadrado, que es módulo de z al cuadrado. ¿Tá? Ustedes tienen que saber que existen fórmulas para esto y después deducirlas, ¿sí? Para multiplicar, lo piensan, ¿sí? En notación polar, escriben z, es su conjugado en notación polar, y hacen la cuenta. Y para sumas y restas, en notación binómica. Y hacen las cuentas y les da. ¿Tá? Por eso lo que decía el compañero, que en verdad acá nosotros ya sabemos que nos va a quedar el módulo de esto al cuadrado. ¿Tá? Bueno, ¿sí? Esto fíjese, o sea, esto marcado a fuego, ¿sí? Siempre háganse como una hoja con piques de cada ejercicio, o sea, de cada práctico, perdón. Estas 3 tienen que estar seguras en el práctico complejo. ¿Tá? Por más que después no se las acuerden, es como les digo,
¿sí? Si ustedes van y saben que hay una fórmula, son fáciles de deducir. ¿Ah? Entonces vamos con el D. Y ahora sí vamos a hacer ejercicios. Un montón. ¿Ah? ¿Es un real directamente? Z por Z conjugado es un real directamente por lo que les decía hoy, ¿sí? Porque tenemos, ¿sí? Y es importante por eso la noción, ¿sí? Por eso insisto en estas cosas. ¿Ah? Si tienen Z y Z conjugado, cuando los multiplican, ¿sí? Se suman los ángulos, tienen ángulos opuestos, entonces, ¡pumba! El ángulo les queda 0. ¿Ah? Entonces significa que acá va a ser un real positivo. ¿Ah? Porque ángulo 0 significa vivir acá. ¿Ah? Es eso lo que le digo, cuando están multiplicando dos cosas que tienen ángulo opuesto, ¿sí? Los ángulos se suman cuando se multiplican, si son opuestos da 0, entonces los complejitos con ángulo 0 están acá, es un real positivo. ¿Ah? Que es, bueno, z por z conjugado, el módulo de z cuadrado es un real positivo. ¿Se entendió, Juan? A ver. No sé, Juan, si se entendió, pero claro, esto es un real, esto es un número real y esto es un imaginario puro. ¿Ah? ¿Sí? Acuérdense, ¿sí? No, la notación es el módulo de z, el módulo de z es algo real. Después al cuadrado es al cuadrado, un número real al cuadrado. A ver, pará. Recién veo, Juan, o sea, los reales son lo mismo que los complejos con igual 0, lo mismo. ¿Ah? No hacemos distinción, ¿sí? Los reales están acá, o sea, los reales serían estos, ¿sí? Aunque no había visto toda la pregunta, ¿sí? O sea, los reales y los complejos con parte imaginaria 0 son lo mismo. ¿Ah? Cuando yo hablo de real, ¿sí? Lo pueden pensar lo mismo, como un complejo con parte imaginaria 0. ¿Ah? Estarían acá. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, ¿sí? Los que tienen parte imaginaria 0, todo esto son los reales. No. En el práctico no, sí, en el práctico los manejamos como lo mismo. Si vemos los reales como metidos en los complejos de esa manera. ¿Tá? Reales, complejos con parte imaginaria 0 acá, en este contexto. ¿Está? ¿Cómo? No, esa pregunta es más filosófica. O sea, si los reales están incluidos en los complejos, sí. ¿Tá? Están incluidos. ¿Tá? Pero igual nadie va a preguntar eso, es más un tema de. No sé cómo lo vieron en el teórico, ¿tá? Pero. O sea, hay cosas, también interesan, ¿tá? Pero hay isomorfismos ahí que se cumplen para los cuerpos y no pasa nada. Se pueden ver los reales como algo encajado dentro de los complejos. Tan interesa. Claro, por eso, se saben isomorfismo, no interesa, ¿sí? Si quieren discutirlo, se lo podemos discutir, pero a efectos prácticos, los reales están incluidos en los complejos como los complejos con parte imaginaria 0. Mírenlo y se le va a hacer mucho más fácil así. ¿Está? Bueno, entonces vamos con el E del 13. ¿Sí? El E es 1 I más 1 a la 100. No. Acordate que lo vuelvo a decir, los ángulos se suman, ¿sí? Cuando yo sumo, o sea, esto me quedaría, acá me aparecería I, tita, que es el de arriba, menos el tita de abajo. Ahí esto es 0, o sea que esto me da 1. ¿Sí? Por eso digo, acuérdense, los ángulos se suman, ¿sí? Y eso hace que cuando multiplican z por su conjugado, que acá el dibujo está medio feo, ahí, ¿sí? Como tienen ángulos opuestos, los ángulos se suman y me dan 0. Y va a venir acá. Usando la definición del módulo cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, acuérdense, es con esta cuenta simplemente que sale lo otro. Pero con estos tres, si se acuerdan de los piques, están bien, y si no, los pueden saber que existen y calcularlos en el momento. Entonces,
vamos a seguir que si no, no va para nada. Vamos a hacer LE, es I más 1 a la 100. ¿Sí? ¿Ah? Y acá lo que yo les decía, para multiplicar siempre es más fácil multiplicar en notación polar. ¿Sí? Cuando están haciendo a la 100, lo que están haciendo es multiplicando. ¿Ah? Entonces, acá tienen un número, ¿sí? En notación binómica, ¿sí? O en forma binómica, es uno acá y uno de parte imaginaria y uno de parte real. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? ¿Está? ¿Cómo lo podríamos escribir a esto? ¿Sí? I más 1. Vendría a ser el largo de raíz de 2, ¿sí? Haciendo Pitágoras, ¿sí? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado de raíz. ¿Tá? Y el ángulo, ¿sí? Es simplemente es la mitad, o sea, es 45 grados, es pi sobre 4. ¿Tá? Entonces, cuando hacen 1 más i más 1 a la 100, lo que en verdad están haciendo es esto: raíz de 2 por e a la pi sobre 4. Esto a la 100. ¿Tá? Y bueno, y como yo les digo, por enésima vez, ¿sí? Si ustedes empiezan a multiplicar estos complejos 100 veces, ¿sí? Los módulos se multiplican 100 veces, o sea, les queda así, y después los ángulos se suman, ¿tá? O sea, se suman 100 veces, o sea que me queda 100 veces pi sobre 4. Y por un i acá, ¿no? ¿Tá? Entonces, lo de allá arriba es raíz de 2 a la 100 por, allá me queda 25 pi por i. ¿Tá? Y eso, si lo ven, ¿sí? Es lo mismo que a la pi por i. ¿Por qué? Porque es lo que les digo, o sea, entre el pi, o sea, pi sería 180, si después le doy 12 vueltas, ¿sí? Ahí, o sea, 2pi, le sumo 2pi, 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 me da 25. O sea, pi 25 es lo mismo, es hacer una vez pi y después dar 12 vueltas, que ahí sumo los otros 24. ¿Tá? Pero es el mismo ángulo, es este de acá. Esto es pi, que es lo mismo que 25pi. ¿Tá? Porque es pi una vez y después sumo 2pi, 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 doy vueltas y me quedan 25. ¿Tá? Y bueno, este significa es el numerito que tiene este módulo y el ángulo pi, o sea que está acá, es un ángulo, es un real negativo, está en esta parte. Entonces me queda menos raíz de 2 a la 100. Te pantolí, gracias Marcelo. Es el D, perdón, ¿qué le puse? D. Es el D. Si es par o impar no hay una diferencia. Si es par o impar, esto, o sea, si esto hubiera sido 26pi, hubiera sido lo mismo que un 0, ¿tá? Porque 26pi es dar 13 vueltas, ¿sí? 2pi, 2pi, 13 veces. O sea, si es múltiplo de 2, ¿sí? Acuérdense que el 2, o sea, nos olvidamos del pi, ¿sí? 2 es una vuelta, ¿tá? O sea, 24 es dar 12 vueltas. 25 es 12 vueltas y media, ¿tá? Por eso es el módulo. Claro, sería 2, bien por la 2 a la 50. Si alguien lo quiere calcular mejor, está invitado. ¿Tá? Si alguien da el número exacto, mejor. Bueno. ¿De dónde sale el menos? El menos sale, sí, hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Poniendo la definición de E, que la dije hoy, ¿sí? Esto es coseno de pi más i seno de pi, ¿tá? Si lo haces te va a dar menos 1, o viéndolo, ¿tá? ¿Tá? Esto de acá es un complejo que tiene este módulo gigante y tiene un ángulo de pi, o sea que va a estar tipo por acá. Va a estar por acá, ¿tá? Y va a tener ese largo, raíz de 2 o 2 a la 50.
para que sea más cómodo. ¿Está? Entonces es el número real, porque lo dijimos, ¿sí? Esa parte imaginaria 0, y para este lado es este módulo, ¿sí? Es el número menos 2 a la 50. Dice E elevado a qué. ¿En dónde? Acá es 25 pi por i, allá es 100 pi sobre 4, acá es pi, y ya está. Gracias. ¿Alguna duda más? ¿Ah? Pero acuérdense de ver el dibujito, ¿sí? Pero si ustedes ven el ángulo, saben si están hablando de un... Acá están los imaginarios puros, ¿sí? Acá están los reales positivos, acá los reales negativos. Entonces a veces sirve, si no, van a la definición. Para sacar e a pi por i, coseno de pi más i seno de pi. Encaja la definición, evalúan, y eso les da menos 1. Siempre se usa, y normalmente vamos a hablar de ángulos de pi sobre 2. Ahora van a ver un ejemplo de algo feo, si es lo que quería. Vamos a hacer el ejercicio el D del 5, ¿sí? Para mezclar un poquito de todo. ¿Tá? Pero, ¿vieron? Acá es una idea de cómo ustedes tienen, ¿sí? Tienen notación binómica, ¿sí? Porque esto es notación, o sea, cartesiana, uno en la parte real, uno en la parte imaginaria. Si se pueden hacer esta cuenta, están hasta mañana, ¿sí? Pero en cambio, si escriben 1 más i en su forma polar, ¿sí? El producto les queda sencillo. Les queda esto a la 100, y después se suman los ángulos. Por eso, y recuérdenlo, para multiplicar, pasen a notación polar, ¿sí? Y para sumar a la notación binómica. ¿Sí? ¿Hay más dudas? Si no hay dudas, seguimos con el 5D, ¿sí? Que quería hacer uno medio, un poquito más de cosas. ¿Sí? Los de las raíces son similares, siempre, pero bueno, vamos a agarrarle como el más complicado un poquito para comentar más de una cosa a la vez, hacer este ejercicio, y ya está. Pero eso, sí, lo importante que ustedes se tienen que quedar es, bueno, primero que existen estas fórmulas que le hacen más fácil la vida, ¿seguro? Después de que tienen forma binómica y polar, Para pasar de polar a binómica lo hemos hecho todo el día, ¿sí? Polar a binómica, ¿sí? Es simplemente evaluar e a la pi por i, que tiene una formulita, y eso ya les da la misma forma binómica. Ahora, pasar de forma binómica a polar, lo hemos hecho medio a ojo. ¿Sí? Acá dijimos, bueno, 1 más i está acá, entonces tiene largo raíz de 2, entonces, bueno, el ángulo, si esto es pi sobre 2, esto es pi sobre 4. Ha sido medio engañoso, ¿sí? la forma de hacerlo. Ahora vamos a ver un ejercicio más completo para verlo bien. Entonces pasan de una forma a la otra, forma polar, notación polar, mejor para multiplicar, y binómica, mejor para sumas. Bueno, entonces si no hay dudas, vamos a hacer un ejercicio que está lindo, ¿sí? Que tiene de todo un poquito, y es hallar raíces, ¿sí? Dice, encontrar los complejos Z, ¿sí? Tales que Z a la 6 es 8 raíz de 3 menos 5. Otra vez estamos en caso de hacer productos, ¿sí? Porque el Z ¿sí? Lo hacen muchas veces. Entonces lo mejor, ¿sí? Incluso, bueno, esto es encontrar la raíz sexta, ¿no? Las raíces sextas, ¿sí? Para hallar raíces lo mejor es tener siempre las dos cosas, bueno, en este caso lo único que tenemos, en notación polar. Entonces lo primero que vamos a hacer es esto, de acá, el 8 ya lo dejamos, pasarlo a notación polar, y después buscar las raíces bien. Entonces, raíz de 3 menos i a notación polar.
¿tá? Entonces, ¿qué necesitamos para notación polar? Necesitamos el módulo y el ángulo. Vamos a dibujarlo primero siempre. Raíz de 3 acá, en la parte real, ¿sí? Y en la parte imaginaria tenemos -1. ¿Tá? Acá no es fácil sacar el ángulo, ¿sí? No es, ¿sí? No es como hoy, que, o sea, esto no es, que teníamos cuadrados y agarramos la diagonal. Esto no parte, no es que agarre 90 y lo partan 2, ¿sí? Es un rectangulito. Entonces, lo vamos a poner primero. ¿Tá? Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle Z gorro, para ponerle algo, ¿sí? Entonces, primero el módulo siempre es fácil. El módulo Z gorro, que va a ser el ρ, lo que va a estar multiplicando a la I por θ, ¿sí? ¿Cómo es? Es con Pitágoras, ¿sí? Raíz de 3 al cuadrado, que queda 3, menos 1 al cuadrado, más 1, y raíz de eso. Ahí se nos queda 2. ¿Tá? Entonces ya tenemos el ρ, ¿sí? El largo. Ahora el ángulo. ¿Tá? ¿Cómo hallamos el ángulo de acá? ¿Tá? ¿Cómo hallamos el ángulo? Bueno, con propiedades trigonométricas, ¿sí? Ojo, y una cosa que es importante, muy importante, ¿tá? Hay donde a veces, en notas incluso, dice, no, el ángulo es tangente de opuestos, es la parte imaginaria sobre la parte real, el arco tangente de eso y ya está. Y no es así, ¿tá? No es así, ¿sí? No es tan sencillo. No es arco tangente de algo, no es una fórmula, no es tan trivial. La manera, ¿sí? Que yo lo pienso más fácil por lo menos, ¿sí? Es pensarlo como un triangulito lindo, ¿sí? O sea, cambiarlo un poquito. Por ejemplo, esto tiene raíz de 3 y ponerle acá 1. ¿Tá? Entonces, ¿tá? Este no es nuestro complejo, ¿tá? Porque este está para abajo y este está para arriba, obviamente. Pero sabemos que es el mismo, ¿sí? Pero el uno acá arriba. ¿Tá? Sabemos que este angulito de acá, ¿sí? Si nos da, no sé, pi sobre algo, ¿sí? Este va a ser su opuesto. O sea, si está, esto va a ser menos θ. ¿Tá? Si nosotros calculamos este ángulo y nos dice, no sé, en grados, 25 grados, ¿tá? Este es menos 25 grados porque es para abajo, ¿sí? Es el mismo triángulo, pero escrito para arriba, lindo, todo positivo. ¿Tá? Es como si lo viéramos en este cuadrante. ¿Tá? Y acá hacemos, simplemente, ahí sí usamos arco tangente, ¿sí? ¿Se acuerdan que la tangente del ángulo, ¿sí? ¿Sí? Es opuesto sobre adyacente? ¿Tá? Y bueno, el opuesto acá es 1, y el adyacente es raíz de 3. ¿Tá? Entonces, el θ nos queda menos arco tangente, que es tangente del inverso, 1 sobre raíz de 3. ¿Tá? Y si lo ponen en la calculadora o en Wolfram alfa, ¿sí? θ les queda menos pi sobre 6. ¿Tá? El Z gnocchi es un distintivo. Nada, es para ponerle otro nombre, ¿sí? Es para ponerle un nombre a esto. ¿Tá? Si quieren le ponemos, no sé, I si quieren, si les queda más cómodo, a este acá. Para que no se confunda con este Z que estábamos buscando, ¿sí? Y acá, y ya está. O sea, este cosito de acá y ahí. ¿Tá? Entonces, para sacar el ángulo, ¿sí? Lo pensamos lindo, o sea, ¿sí? Lo vemos positivo, así, de la manera más linda, en este cuadrante, donde todo es positivo, no sé qué. ¿Tá? Y bueno, y sabemos que el ángulo que nos quede, que lo vamos a calcular ahí sí, con sopartoa, decía yo, pero tangente, ¿sí? Es tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Tá? Sabemos que el ángulo que nos quede, que lo sacamos por trigonometría, ¿tá? En verdad el ángulo nuestro es el opuesto, ¿tá? Porque nosotros estamos para abajo. ¿Tá? Y ahí nos queda, ¿sí? El ángulo es menos pi sobre 6.
¿Por qué hago toda esta chanchada de, bueno, lo miramos así lindo, calculamos este ángulo y después agarramos el opuesto? ¿Tá? Y se lo preguntarán con mucha razón. ¿Tá? Y es que la tangente la cotangente es medio mentiroso, ¿sí? Ustedes asuman, yo siempre asumo que funciona acá y listo. En todos los casos lo piensan así. ¿Tá? Y voy a dar el ejemplito de por qué. ¿Tá? Porque esto es un paréntesis, ¿sí? Del paréntesis. ¿Tá? ¿Por qué no es simplemente arcotangente como hicimos y ya está? ¿Tá? Imagínense que tienen dos, ¿tá? Esto es un paréntesis, ¿sí? Imagínense que tengan acá Z1 y Z2, ¿sí? Y le ponemos, no sé, menos 1, 1 y 1. ¿Tá? El módulo de los dos, ¿sí? El módulo de los dos es el mismo, ¿sí? Hacen Pitágoras y les queda raíz de 2, ¿sí? Tienen el mismo largo. ¿Tá? Y el ángulo, ¿sí? Si usaran la fórmula esa que anda a la vuelta, que ¿sí? es arcotangente, a veces aparece, ¿sí? Arcotangente de opuesto sobre adyacente, bueno, 1 sobre 1. ¿Tá? Entonces, el ángulo de este sería la arcotangente de 1 sobre 1. Y el de acá, y el del otro, ¿cómo sería? Sería también arcotangente de menos 1 sobre menos 1. Opuesto sobre adyacente. Ah, pero estas dos cosas son iguales, ¿sí? Es arcotangente de 1 y arcotangente de 1. ¿Ah? Pero estos complejos no tienen, o sea, tienen el mismo módulo, pero no pueden tener el mismo ángulo, si no sería lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos dos complejos que son claramente distintos, su módulo, ¿sí? Es el mismo, a la vista, ¿tá? Eso es Pitágoras, pero después si hacemos eso de que la formulita que anda el ángulo es arcotangente del opuesto sobre el adyacente, acá arriba, para este ángulo, ¿sí? ¿Sí? Nos queda arcotangente de 1 sobre 1, arcotangente de 1, y para este ángulo de acá, ¿sí? Que es un ángulo mucho más grueso, ¿sí? Sería este de acá, ¿sí? ¿Sí? Si ustedes usaran la formulita, les quedaría arcotangente de menos 1 sobre menos 1, que son iguales, ¿tá? Pero no es así. ¿Tá? Por eso digo que tengan cuidado con arcotangente, mucho cuidado con arcotangente. Perdón, Bernard. A ver. Me da problema de conexión. ¿Está? Agustín, eso lo importante es que esté acá. ¿Sí? Ahora, si quieren, vuelvo a poner lo del arcotangente de cómo lo calculamos en este caso. ¿Está? Si quieren, lo escribo, si no, lo ven por cosas. ¿Está? Pero yo ahora se los anoto. ¿Está? ¿Cómo se halló este arcotangente? Pero tengan cuidado con el arcotangente. ¿Sí? No es el ángulo es arcotangente de opuestos sobre adyacente. No. ¿Está? No, no y no. ¿Está? Tengan mucho cuidado con eso. ¿Está? En el caso de recién, ¿sí? Lo que hicimos, se lo pongo acá, ¿tá? Era que arcotangente de menos θ era el opuesto que era 1 sobre raíz de 3. ¿Tá? Y bueno, cuando despejan, es que a θ igual a menos pi sobre 6. ¿Tá? Esto, el 2 sale de, esto me da 4, lo que 2. ¿Tá? Pero bueno, eso, tengan cuidado con el arcotangente. ¿Tá? Eso es lo importante. Entonces, una vez que tienen escrito, ya lo tenemos escrito a esto, en notación polar, porque tenemos su módulo, su ángulo, ¿sí? Ya lo tenemos en notación polar, esto es ultra sencillo. ¿Ah? Esto acá va a ser ultra sencillo, es un segundito. ¿Ah? Esto, ¿sí? No a arcotangente de opuestos sobre adyacente. No lo hagan hacia la ligera, porque les va a andar medio mal. ¿Tá? Normalmente lo mejor es hacerlo, hacer arcotangente, ver qué les queda y después sumarle pi si es necesario. ¿Tá? Yo personalmente lo que prefiero es hacerme un dibujito, poner los dos valores como positivos, ¿sí? Ver qué ángulo me queda ahí y después ver cómo hacer que tenga sentido. ¿Tá? Entonces esto sí lo puedo borrar, espero. ¿Tá? Pero
no es parte del ejercicio, simplemente no hagan la cotangente, así nomás. ¿Tá? Entonces, ahora que tenemos allá, ¿sí? Lo que buscamos, ¿tá? Lo que buscamos son las raíces estas de esto. O sea, buscamos z a la 6 igual 8 por... Y ahora esto de acá lo escribimos en notación polar, ¿sí? Que tiene módulo 2 y radio, y ángulo, perdón, menos pi sobre 6. Profe, Sí. se te está trancando todo. No te escucho poco. A ver, te subo. Que se te está trancando todo. Sí, anda mal la conexión. Sí. Va. ¿Alguien más le anda mal la conexión? A ver. Así mejoró. Sí. Ahí agarró. Pero recién ahora se trancó. Ahora se ve bien. ¿Sí? Sí. Está. Bueno, lo explico un segundito de nuevo. ¿Está? Esto era, lo que escribí acá abajo era, desconfíen de la cotangente, ¿sí? O sea, no usen la cotangente al silo más. Eso era lo que escribí acá abajo. ¿Está? Y después, en cuanto al ejercicio, ¿sí? A esto que le puse ahí, porque no quería hacer daño aquí, ¿sí? A esto que le puse ahí, lo pasamos a notación polar, ¿sí? Obtuvimos un módulo y su ángulo, que ahí hicimos un poquito de juego trigonométrico, ¿tá? Entonces lo escribimos, ¿sí? Ali lo escribimos en su notación polar, ¿sí? Módulo 2 y el ángulo menos pi sobre 6, ¿tá? Entonces lo que hacemos es escribir a z, la variable que estamos buscando, como un rho y un θ, ¿sí? Y entonces lo que queremos, o la ecuación que nos queda es que z a la 6 es a la 6 por e a la i 6 θ. ¿Tá? Eso tiene que ser igual a 16 por e a la menos pi sobre 6 i. ¿Tá? Esto es lo que les decía que hemos hecho hoy toda la clase, ¿sí? Un complejo a la 6, o multiplicado tantas veces, es multiplicar, ¿sí? su módulo, y los ángulos se suman, ¿sí? Si antes teníamos ángulo θ, lo sumamos 6 veces. ¿Sí? Cada vez que multiplicamos, ¿sí? Estamos sumando otro θ, nos queda 6 por θ. ¿Tá? Si esto es escribiendo z, si z lo escribimos así, ¿sí? ¿Sí? Si z lo escribimos de forma polar, con notación polar, z a la 6 es lo mismo que esto. ¿Tá? Y ahora la ecuación que nos queda es acá. ¿Tá? Que estos dos complejos sean iguales. ¿Sí? Para que estos complejos sean iguales, ¿sí? Entonces, ¿tá? Rho es la 16, la sexta, ¿sí? No sé cuánto será, ¿sí? Y después 6 θ, ¿sí? Es menos pi sobre 6, ¿sí? Más unas constantes. Acuérdense que si sumo 2pi, 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 si doy vueltas, esto me pone ¿sí? Si le sumo, o sea, si 6 θ, o sea, menos pi sobre 6, es lo mismo que menos pi sobre 6 más 2pi, ¿sí? Porque le di una vuelta. Y es lo mismo menos pi sobre 6 más 8pi. ¿Tá? Entonces, esta igualdad es lo que generalmente se pone. ¿Sí? Esto es un detalle importante. No es solo que pi nos dé igual a menos pi sobre 6. ¿Tá? Porque si da más de una vuelta y queda en menos pi sobre 6, también nos sirve. ¿Sí? Es el mismo ángulo. ¿Tá? Entonces, nos queda esta ecuación de acá y esta ecuación de acá. Y con eso sale. ¿Tá? Con eso ya lo remato. Pero el procedimiento es lo importante. ¿Por qué 2πk? Es lo que esto, ¿sí? ¿Tá? Que 2 es lo que les decía hoy. Para que dos complejos sean iguales, se lo voy a anotar en grande, para que quede importante. ¿Tá? ¿Sí? Rho e a la, vamos a poner 1, ¿sí? Un largo cualquiera. Y un ángulo es igual, ¿sí? A otro complejo, si estos son dos complejos con ángulos a priori distintos y módulos distintos, son iguales, ¿sí? Si tienen el mismo largo, obviamente, ¿sí?
Para que dos complejos sean iguales tienen que tener el mismo largo, y los ángulos no tienen que ser exactamente el mismo, ¿tá? Porque si yo agarro un ángulo, ¿tá? Y le sumo una vuelta entera, sigue siendo el mismo ángulo, ¿sí? 0 es lo mismo que 2pi, 0 es lo mismo que 4pi, ¿tá? Porque estoy dando vueltas y siempre me queda ángulo 0, ¿sí? Entonces, esto es lo que estoy usando, ¿tá? Para que se dé esta igualdad, ¿sí? Rho a la 6 tiene que ser 16, porque ahí dice raíz sexta, ¿tá? Y este ángulo tiene que ser este más o menos 2pi, a menos de 2pi, o sea, estas son las vueltas que se llevan de diferencia, ¿sí? Si acá hay un 4, significa que son el mismo ángulo, pero este se le dio 4 vueltas, ¿tá? No interesa. A efectos prácticos es el mismo número complejo, ¿tá? Por más que tenga, se escribe de dos maneras distintas, ¿sí? Con el ángulo es distinto en valor, pero es el mismo complejo. ¿Por qué 24 son 12 vueltas? A ver. 25 es lo mismo que... Claro, hoy habíamos dicho que 25 era igual a pi, le había dicho yo. O sea, 25 pi, perdón. ¿Sí? 25 pi porque 25 es pi más 2pi, y el k sería 12. Este sería acá. ¿Tá? 25 es pi y después 12 vueltas. ¿Sí? Esto me queda 24 más 1, 25 pi. Eso fue el ejercicio que hicimos hoy. ¿Tá? Pero esto no se lo vayan a olvidar, ¿sí? Los ángulos tienen eso que los hace un poquito feos, pero ¿tá? No hay un solo ángulo para cada complejo, hay infinitos, ¿tá? Porque si le das vueltas y le sumas 2pi, 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 sigue siendo el mismo número complejo. ¿Tá? ¿De dónde salió el 8 por 2? ¿Sí? El 8 por 2 era por el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio decía z a la 6, vamos a ponerlo así, decía z a la 6, 8 por, creo que era raíz de 3 menos i, si no me equivoco. Menos, sí, sí, raíz de 3 menos i, perfecto. ¿Tá? Este era el ejercicio. ¿Sí? Lo que hicimos fue, en notación polar, escribir esto, ¿sí? Igual a esto. Estas dos cosas eran iguales por la notación polar. Entonces, pero el 8 no se me fue. Entonces me queda un 16. A ver. Claro, si fuera 26 es el mismo ángulo, ¿tá? 26 pi, acuérdense, 26 veces pi. Pero 26 pi son 13 vueltas. ¿Sí? El par significa, si es par exactamente es que queda en 0. ¿Sí? Si es impar, ¿tá? Es una media vuelta, un 180 grados. ¿Tá? Pero bueno, el ejercicio, en resumen, era esto, era ya las raíces estas de este número, ¿sí? Escribimos el raíz de 3 menos i en su forma polar, ¿tá? Que nos dio esto, nos dio módulo 2, ¿tá? Y el ángulo menos pi sobre 6, ¿tá? Entonces, el z a la 6, bueno, ahora escribimos z también en su notación polar, no sabemos ni el rho ni el ángulo, pero el z a la 6 nos quedaría así, ¿sí? De esta forma a la 6, ¿tá? Y del lado derecho, ¿sí? De esta igualdad, tendríamos 16, ¿sí? Porque el 8 por 2, y el ángulo menos pi sobre 6. ¿Tá? Entonces, para que estos dos complejos sean iguales, ¿sí? Esto, ¿sí? Los módulos tienen que ser iguales, que fue lo que puse acá arriba, o sea, rho a la 6 tiene que ser igual a raíz de 16, yo ahí, rho tiene que ser igual a 16, yo pasé el raíz esta para el otro lado. Y después los ángulos, ¿sí? Que acá tengo 6 y acá menos pi sobre 6, ¿sí? Se tienen que llevar 2pi cada de diferencia. ¿Tá? Y con eso ya quedaría el ejercicio. ¿Tá? Con esto, ¿sí? Van a ver que llega un momento, o sea, empiezan a, ¿sí? Mueven lo que hacen es, para k igual 0 van a tener, ¿sí? Pasan de serie a dividiendo, ¿no? Pasan de serie a dividiendo. Para k igual 0 tienen un valor, para k igual 1 tienen otro, k igual 2 tienen otro. ¿Tá? Pero ya después empiezan a repetir los ángulos. Entonces, es eso.
¿sí? Cuando hay un raíz de 6, ¿sí? De un número complejo, ¿sí? Estamos buscando raíces sextas, ¿sí? Hay 6 raíces, ahí eso es lo importante. Van a ver que van a conseguir 6 ángulos con esto acá, moviendo el K. Quedaría, ¿sí? Quedaría θ igual, lo pasamos, ¿sí? Acá le quedaría horrible, menos pi sobre 36, ¿ah? Y acá les queda sobre 3. ¿Ah? Entonces empiezan a probar con k igual 0, con k igual 1, con k igual 2, ¿sí? Y cuando llegan a k igual 6, ¿sí? Les va a quedar lo mismo que con k igual 0, ¿sí? Porque con k igual 0 tienen este ángulo. ¿Ah? Y cuando ponen k igual 6, tienen ese ángulo más 2pi, que es el mismo. ¿Ah? Entonces, eso es lo importante. Si los ángulos que le va a servir va a ser con k igual 0, con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. ¿Sí? 6 ángulos distintos. Después ya se empiezan a repetir. ¿Ah? Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Hay más dudas? Yo me quedo un ratito. Solo hay que darle algunos valores a n. Yo me quedé con ganas de hacer el 5A. Lo que te recomiendo, Juliana, o sea, si quieren escribo como la otra clase, hablo piques de ejercicios. El 7 pasa que a mí no me gusta mucho dibujar. El 7 lo vamos a subir para que lo vean, yo tal vez lo comente en la clase que viene. Pero yo quiero que lo vean primero dibujado, cómo quedan, y después explicarlo, ¿tá? Porque si no va a ser complicadísimo de explicar. ¿Tá? Pero no sé, ahora le voy a decir a Alejandro que fue el que lo hizo, a ver si lo... Pero Vero iba a hacer algo, me parece, con algo que pusieran cualquier función y se pudiera ver. No sé, estaban jugando con eso un rato. ¿Tá? Pero el 5A tiro piques, sí, ya lo copiaron, tiro piques al aire, y después sí, quedan grabados y cualquier cosa vienen y lo miran. ¿Tá? Por lo menos como me gustó a mí hacerlo, ¿sí? Decido poner piques. ¿Tá? Piques. Ejercicio 5, A, ¿sí? Ustedes tienen, le voy a poner Z a 1 más I, y dice Z a la N más o menos, menos. Y lo importante es que los dos números que te aparecen son conjugados, ¿sí? Porque el que está acá es 1 menos, acuérdate que Z conjugado es 1 menos I. Entonces te aparece 1 más I a la N y después te aparece un menos 1 menos I a la N, pero son conjugados. ¿Ah? Y si usas propiedades de conjugados, una propiedad básica, es que esto es lo mismo que Z a la N conjugado. ¿Tá? Entonces te queda 1 más I a la N menos el conjugado de eso. Y ahí teníamos una fórmula para la resta de conjugados. ¿Sí? Era 2 veces por I por la parte imaginaria de Z a la N. ¿Ah? Z a la N es 1 más I a la N. Ahí después, si lo escribís de forma polar a esto, es fácil calcular su cosainésima, y bueno, y su imagen también. Sí, el lunes seguimos con esto, sí, vamos a hacer más ejercicios. ¿Tá? Practiquen, entrenen, pasen de polar a binómica y al revés. ¿Tá? Vos, Juliana, digo que lo aclares por acá. ¿Tá? Yo me da ganas de seguirlo porque lo había preparado, pero está. O sea, 1 más I que yo le puse, tiene norma 2 y el ángulo es pi sobre 4. ¿Tá? Y vas a verlo de eso, y después a la n, te queda un n acá, y un n multiplicando ahí. ¿Tá? Y después su parte imaginaria, entonces la parte imaginaria, perdón que lo haga todo rápido, la parte imaginaria de z a la n es seno, vamos a hacerlo así. Después que lo pasas a binómica, ¿sí? Te queda raíz de 2 a la n, esto es igual por coseno de no sé qué, más i por seno de n pi sobre 4. ¿Tá? Y bueno, en la parte imaginaria, esto es z a la n. Su parte imaginaria es esto por esto. No sé, vos miralo y si no te sale algo me preguntás. ¿Ah? Pero a mí me interesó por lo menos para que jueguen un poco con eso. Si tienen un número y tienen. El que está acá es un conjugado. Si se utilizan cosas de conjugados, consiguen una expresión que solo depende de z.
de I más, de 1 más I, a la N. ¿Está? Y se hace más fácil. Bueno, si hay dudas me las hacen, me escriben. Yo hoy subo esta clase grabada y subo la anterior, la segunda parte que es la que tengo. Y cualquier cosa me escriben y el lunes seguimos con esto y el miércoles ya arrancamos con otro práctico, que la idea es que ya vengan otra vez el miércoles para que vengan con teórico. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. A ver. Luego nos vemos. Nos vemos.